Padre, hice algo terrible. Las palabras salieron como un susurro roto, pero cortaron el silencio de la iglesia como una cuchilla. Allí, arrodillado ante mí en el confesionario, había un hombre joven que no debería cargar tanto peso sobre sus hombros. Sus manos temblaron mientras mantenía un papel arrugado, y fue entonces cuando sabía que esto no sería una confesión común. Déjame regresar hace unas horas. Era un viernes de octubre, cuando las sombras llegan temprano y el frío corta la piel. La iglesia de San Miguel estaba casi vacía, iluminada solo por las velas que revoloteaban en el altar, y la luz débil se filtraba a través del vidrieras. El olor a cera derretida y madera vieja se cernía en el aire, mezclado con ese fuerte silencio que solo saben los lugares sagrados. Las columnas de piedra se elevaron como centinelas silenciosas, y cada eco de mis pasos resonó en el barco como una oración susurrada. Había algo especial esa noche, una densidad en el aire que solo experimenté unas pocas veces en mis 40 años de sacerdocio. Era como si la iglesia misma supiera que algo importante estaba por suceder. Había estado en el confesionario hace 2 horas. Algunos fieles habían pasado con su culpa de rutina, pequeñas mentiras, celos, palabras duras con la familia. La señora Antonia confesó haber dicho a su vecino en el mercado. El joven Carlos admitió haber pegado una prueba universitaria. Pecados humanos, comprensibles. Nada que una oración sincera y un propósito de cambio no pudieran aliviar. El confesionario en sí era una reliquia de la antigüedad, palisandro oscuro, delicadas tallas que contaban historias bíblicas y una cuadrícula dorada que separaba al confesor del penitente. El cojín de terciopelo rojo se gastó a través de las rodillas de generaciones de los fieles. ¿Cuántos secretos han conservado esos muros? ¿Cuántas lágrimas se han derramado en ese pequeño espacio sagrado? Fue entonces cuando escuché los pasos, diferentes pasos, vacilante, como si cada movimiento fuera una batalla interna entre avanzar y escapar. Dejé de leer el breviario y presté atención. Fue un sonido que reconoció, el sonido de alguien que llevaba una carga demasiado pesada a sus propios hombros. Los pasos se detuvieron antes del confesionario, pero durante largos minutos no pasó nada. Solo el fuerte aliento de alguien al otro lado de la red. Podía sentir la presencia allí, una energía nerviosa, casi desesperada. Era como si pudiera escuchar los pensamientos debatiendo. ¿Debería entrar? ¿Debería hablar? ¿Debería mantener este secreto para siempre? Cerré el breviario suavemente y esperé. En décadas de ministerio, aprendí que forzar la confesión es como tratar de capturar el agua con las manos desnudas. A veces el silencio es la mejor oración que podemos ofrecer. Entró con pasos inseguros, casi incapaz de mirar a los ojos. Al principio pensé que era una culpa juvenil común, pero tus palabras eran como cuchillos, lo que reveló que la noche todavía me deja con una pregunta sin respuesta. Estas palabras resonaron en mi mente cuando finalmente el rango de la puerta y él entraron. Era un niño de un máximo de 25 años. El cabello oscuro desalineó como si hubiera pasado los dedos por cientos de veces, espalda y ojos rojizos, como si no hubiera dormido durante semanas. Llevaba un jeans en mal estado, una camiseta té blanca que había visto mejores días, y las zapatillas de deporte que contaban historias de muchos kilómetros caminaban, pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que sus manos no dejaron de temblar. No hacía frío, la iglesia estaba caliente por las velas encendidas. Fue miedo, pure fear, del tipo que nace cuando uno lleva un secreto que erosiona el alma dentro. Se estableció en el banco como hecho de vidrio, cuidadoso, casi reverente. Sus ojos viajaban rápidamente por el confesionario, la cruz de madera en la pared, la imagen de Cristo misericordioso, las antiguas muescas. Era como si estuviera memorizando cada detalle, como si fuera la última vez que estaría en un lugar sagrado. «Buenas noches, hijo mío», dijo con voz suave que aprendí a usar en 4 décadas de sacerdocio. «Dios está aquí para escucharte. No hay prisa, ni juicio, solo misericordia». Se arrodilló sobre la almohada de terciopelo gastado, pero tardó casi 1 minuto en encontrar las palabras. Sus manos se cerraron y se abrieron repetidamente, como si intentara sostener algo que se escapó constantemente. El papel amasado en sus dedos hizo un ruido seco con cada movimiento nervioso. Cuando habló, su voz era solo un hilo. «Padre, no sé por dónde empezar. Comience por lo que más pesa en su corazón», le dije. «Dios ya sabe todos nuestros secretos. La confesión es liberarnos, no ocultarlos. A veces la palabra más simple es el primer paso para la redención». Respiró hondo 3 veces, como si ella se preparara para saltar de un acantilado.
Cada vencimiento trajo un temblor, como si estuviera dejando fuera las piezas de sí mismo en el aire. Yo le mentí a mi familia sobre dónde estaba la semana pasada. Una mentira. Esperado. Ve así. Los jóvenes a menudo se encuentran en novias, beben, o algunas travesuras que temen a los padres decepcionantes. Era territorio familiar. Lo animé a continuar con un asentimiento silencioso. Dijo que viajaba al trabajo, pero de hecho, su voz falló por completo. Se tragó seco como si las palabras fueran espinas. En realidad estaba siguiendo a alguien. La palabra siguiente cayó como una piedra en silencio. No era el término que esperaba. Seguir a alguien sugirió algo más deliberado, más oscuro, más peligroso. ¿Siguiendo a alguien? Pregunté, manteniendo el tono neutral pero sintiendo una primera subida fría por la columna vertebral. ¿Puedes explicarme mejor? Avanzó nerviosamente el papel que sostenía. Era una hoja ordinaria, tal vez arrancada de un cuaderno, pero estaba tan arrugado que parecía haber sido abierto y cerrado cientos de veces. Se gastaron los bordes, como si la llevara en sus semanas de bolsillo. Es una mujer, mayor, casado. Se detuvo, tragó seco nuevamente. Yo me enamoré de ella, padre, pero ella no sabe que existen. Pasión no resale, otra situación común entre los jóvenes, pero la palabra seguir todavía resonaba en mi mente como una campana fúnebre. Había algo allí que no encajaba. El amor, incluso el no correspondido, generalmente no deja a las personas con ese ojo de terror en sus ojos. ¿Cuánto tiempo llevas con acompañarlo? Elegí la palabra con cuidado, esperando que corriera algo menos siniestro. 6 meses, respondió rápidamente, como si las palabras quemadas. Sé dónde trabaja, dónde las compras, qué calle lleva para regresar a casa. Sé que los martes va al salón de belleza y que los jueves encuentra un amigo para tomar café en la panadería de la esquina. Un escalofrío subió por mi columna vertebral. Eso no era una pasión, fue persecución, fue obsesión. Era algo que no debería existir entre las paredes sagradas de esa iglesia. Sé que a ella le gusta leer en la plaza de la plaza durante el almuerzo, continuó, sus ojos ahora fijos en el piso. Siempre libros de romance. Sé que tienes alergias a los gatos porque estornuda cada vez que se acerca a la tienda de mascotas. Sé que discute con su madre por teléfono todos los miércoles a las 7 de la noche. Cada detalle que salía de su boca era como una aguja. Era información demasiado íntima, demasiado precisa, recopilada de una manera inquietante. Mi hijo, comencé con cuidado, sintiendo que estaba pisando un terreno peligroso. ¿Has tratado de acercarte a ella de una manera normal? ¿Hablaste con ella? Se rió. Un sonido amargo y de humor que resonó para el confesionario como el crujido de una puerta oxidada. ¿Hablando? Padre, nunca le dije una palabra, ni siquiera sé tu nombre real. ¿Cómo esto? La pregunta salió más difícil de lo que pretendía. La llamo Elena, pero es solo porque parece una Elena que conocí en la escuela. Sus palabras salieron más rápido ahora, como si una presa se hubiera roto. Ella no sabe que existen, pero conozco cada detalle de su vida. Sé que le teme a los perros porque cruza la calle cada vez que ve una. Sé que le gustan las flores amarillas porque siempre ve girasoles en la flor de la calle Augusta. Sé que la boda no va bien porque siempre sale de casa con una cara roja los lunes, después de que el esposo va a trabajar. Mi boca estaba seca. En 4 décadas escuchando confesiones, pensé que había escuchado todo. Adúlteres, robos, mentiras, incluso algunos crímenes más pequeños. Pero había algo en la forma en que hablaba de esta mujer, como si ella fuera un personaje de libro que había creado, estudiado, poseído solo con el aspecto. Y la semana pasada, continuó, y su voz bajó hasta que se volvió casi inaudible, descubrí dónde vive. Las velas parecían tontas más intensamente, o tal vez fueron mis ojos reaccionando a lo que estaba escuchando. El confesionario, que siempre había sido mi refugio, mi lugar de paz, de repente parecía demasiado pequeño, sofocante. ¿Descubriste cómo? La seguí después del trabajo. Salió del edificio comercial a las 5:43, como siempre. Tomó el autobús de la línea 23, luego se mudó a 47, y luego caminó durante 15 minutos hasta que llegó a un edificio azul en Rua das Palmeiras. Hizo una pausa, y el silencio se llenó solo por el sonido lejano del viento que golpeaba el vidrieras. Padre, me quedé al otro lado de la calle para oscurecerse. Vi cuando encendió las luces en el 3er piso. Vi cuando cenó sola en la cocina, porque su esposo solo llegó a las 10 por la noche. Vi cuando se quedó en el porche rellando las plantas. Su voz se estaba volviendo más baja, más íntima, como si estuviera diciendo un sueño. Vi cuando se detuvo abruptamente,
como si se hubiera dado cuenta de que iba demasiado lejos, o como si hubiera alcanzado la parte que realmente necesitaba confesar. ¿Vi cuándo qué? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sus manos apretaron el papel amasado tan fuerte que escuché el ruido seco del papel, haciendo completamente. Las piezas pequeñas cayeron al piso confesional como la nieve sucia. Vi cuando se quedó en la ventana mirando la calle. Por un momento, sacerdote, por un momento tuve la sensación de que me estaba mirando directamente. El silencio que siguió fue denso como un cable derretido. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con las costillas, y una pregunta comenzó a formarse en mi mente como una nube negra. Si él nunca hubiera hablado con ella, si ni siquiera sabía su nombre real, ¿cómo había podido averiguar dónde trabajaba? Mi hijo, dijo lentamente, cada palabra pesada como una oración. ¿Cómo seguiste a esta mujer? Él dudó. Durante largos segundos, solo el sonido de nuestra respiración irregular llenó el confesionario. Cuando finalmente habló, había algo diferente en su voz, algo más frío, más, como si una máscara hubiera caído. Esto es parte de lo que necesito confesar, padre, porque la primera vez que lo vi, llevó los restos del papel amasado en sus manos, revelando algo escrito con letras nerviosas. La primera vez que la vi, ella estaba llorando. Estas palabras fueron suspendidas en el aire como un humo de incienso que se niega a disiparse. Había algo en la forma en que dijo llorar que no se ajustaba al resto de la historia. No fue la mención casual de alguien que vio un extraño triste en la calle. Fue demasiado íntimo, demasiado específico. Era como si estuviera describiendo una escena que había observado en cámara lenta, memorizando cada lágrima, cada temblor de sus labios. ¿Dónde estaba esto, hijo mío?, pregunté, observando cómo sus manos continuaron destruyendo los restos del periódico, con una precisión casi quirúrgica. Tomó mucho tiempo para responder. Sus ojos volvieron al confesionario nuevamente, sosteniendo la pequeña cruz de madera sobre mi cabeza, luego en el asiento acolchado donde estaba arrodillada, como si hubiera buscado una salida existente. El silencio se extendió durante tanto tiempo que incluso me preguntaba si había cambiado de opinión sobre la continua confesión. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado por completo. Era más bajo, más cuidadoso, cada palabra medida como si fuera una gota de veneno que estaba manejando con precisión. En el Hospital San Vicente. Hospital. La palabra cayó como un peso de plomo en mi pecho. Los hospitales no son lugares donde uno ve a alguien casualmente, donde Strange desarrollan pasiones repentinas. Estos son lugares donde va por razones específicas, urgente, a menudo desesperadas. Estos son lugares donde la vida y la muerte bailan un vals íntimo, donde las emociones se crudan más expuestas. ¿Trabajas allí? No, sacudió la cabeza rápidamente, como si la idea fuera absurda. Yo estaba visitando a mi abuela. Fue hospitalizada en el 4º piso, ala geriátrica, cáncer de hígado, fase terminal. Hizo una pausa mucho, y por primera vez desde que entró, sus ojos encontraron los míos a través de la cuadrícula dorada. Había algo allí que me hizo profundamente inquieto. Una intensidad que no coincidía con alguien que hablaba de una visita al hospital de rutina. Fue el aspecto de aquellos que mantienen secretos, quienes vieron cosas que no deberían haber visto. La abuela Sofía siempre ha sido especial para mi padre. Ella me creó cuando mi madre murió. Era una mujer fuerte, ¿sabes? Nunca se quejó de nada, ni del dolor que sabía que sentía. Sus ojos humedecieron ligeramente. Pero verla dispuesta en esa cama, fue entonces cuando me di cuenta de lo lenta que la muerte puede ser lenta, cruel. Había algo inquietante en la forma en que conectó el sufrimiento de su abuela con lo que estaba a punto de contar, como si una cosa justificara la otra. Era mi 3er día visitando a la abuela. Siempre estaba pasando por el mismo corredor para llegar a su habitación. Esos pasillos largos y estériles que olieron el desinfectante y la desesperación. Y fue el 2º día que la vi. La mujer, Elena. El nombre salió como una oración susurrada, cargada de reverencia que me causó golpes de gallina. Estaba sentada en el corredor del 3er piso cerca de la UCI, Blue Plastic Bank, aquellos que se sienten incómodos a propósito, como si el hospital quisiera que la gente no se quedara mucho tiempo. La descripción era demasiado cinematográfica, demasiado detallada para alguien que simplemente pasó por el corredor. Era como si hubiera estudiado la escena, grabado cada detalle en la memoria. Llevaba un vestido azul claro, medio descolorido, como si fuera un atuendo que se usaba solo en emergencias, sosteniendo una bolsa de cuero negro en tu regazo, aquellos que cuestan poco pero tratan de parecer caros, y las lágrimas. Se detuvo, como si necesitara probar el recuerdo. Padre,
Las lágrimas se quedaron en silencio en su rostro, pero ella ni siquiera trató de limpiarlas. Era como si hubiera dejado de luchar contra el dolor, como si las lágrimas fueran parte de ella ahora. La forma en que describió el sufrimiento de los demás tenía algo malvado. No era compasión, era fascinación. Fue como describir un trabajo de arte que lo conmovió, no el verdadero sufrimiento de una persona real. ¿Te detuviste para ayudar?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No, respondió rápidamente, sin dudarlo. Yo me quedé allí al final del pasillo cerca de la cafetera que nunca funcionó bien, solo mirando. Nuevamente esa palabra que tenía demasiado peso, que sugirió algo más allá de la curiosidad normal. ¿Cuánto tiempo?, dudó por primera vez. Sus manos dejaron de mover el papel por un momento, como si la pregunta lo hubiera atrapado en el acto. Vi un rubor en tu cuello. Unos 15 minutos. Tal vez 20. Puede haber sido más. 20 minutos o más viendo un grito extraño en un hospital. Esto no era compasión o curiosidad casual. Este era el voyerismo emocional, alimentándose del dolor de los demás como un parásito. Y luego se levantó lentamente, como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros, y entró en la UCI. Seguí el pasillo, fingiendo ir a la cafetería, y logré ver a través de la puerta de vidrio. Ella estaba al lado de una cama donde había un hombre mayor, con dispositivos conectados en todo el cuerpo, tubos, cebinos, monitores que parpadeaban los números que no entendían. Los detalles aún eran muy específicos. No solo vio, él investigó, siguió, recopiló información como un detective privado. El hombre estaba inconsciente, respirando con la ayuda de un dispositivo. Parecía más pequeño en la cama, como si la enfermedad hubiera absorbido parte de él, y ella se acercó a la cama y tomó su mano. Había algo en la forma en que describía la escena que me molestaba. Era demasiado íntimo para alguien que estaba pasando por el corredor. Pensé que era su padre, continuó, o tal vez el padre, en la ley, alguien en la familia cercana. La forma en que sostuvo su mano, cómo susurró palabras que no podía escuchar, parecía un amor genuino, ¿sabes? Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que estaba revelando más de lo que pretendía. Pero entonces, ¿qué? Luego descubrí quién era el hombre en la cama, y descubrí que no todo era lo que parecía. Silencio. Un fuerte silencio que parecía chupar el aire del confesionario. Podía sentir que nos estábamos acercando a algo crucial, algo que estaba luchando por no contar, pero al mismo tiempo necesitaba desesperadamente compartir con alguien. ¿Cómo te enteraste? Él desplegó por completo los restos del papel. Ahora podía ver que había mucho más escrito allí de lo que imaginaba. Números, palabras en una niña, y nerviosos, direcciones, horarios. Parecía un registro de investigación, o tal vez las notas obsesivas de alguien que había perdido la línea entre interés y persecución. Le pregunté a una enfermera. ¿Preguntó? La palabra salió más dura de lo que pretendía. Dijo que era un amigo de la familia y quería saber sobre la condición del paciente. Sus palabras salieron más rápido ahora, ya que el agua escapó de una presa agrietada. La enfermera, una amable dama llamada Conciencia, me dijo el nombre. Roberto Méndez da Silva, de 58 años, un comerciante, hospitalizado durante una semana con infarto de miocardio. Pronóstico reservado. Sabía el nombre completo, la edad, la profesión y el diagnóstico del hombre. Esta ya no era una observación casual, era una investigación deliberada y sistemática. Y descubriste que era su esposo. Las palabras salieron como un golpe en el estómago. De repente, toda la historia ha tomado una forma diferente y más siniestra. No había visto a una mujer al azar llorando por un pariente enfermo. Había visto a una esposa desesperada al lado de su marido moribundo, y en lugar de ofrecer ayuda o presionar respetuosamente, había investigado, datos recopilados, transformó su sufrimiento en un objeto de estudio. Mi hijo, dijo con cuidado sintiendo que estaba pisando un terreno cada vez más peligroso. ¿Seguiste visitando a tu abuela? Sí, todos los días durante una semana completa. ¿Y ella, Elena, seguiste apareciendo? Una extraña sonrisa cruzó su rostro. No era una sonrisa de alegría, ni de dulce nostalgia. Era algo más inquietante, como si recordara un placer secreto, una satisfacción que no debería existir. Todos los días, padre, cada día de santo, como un reloj, siempre llegaba a las 2 de la tarde, cronometraba después del segundo día, y me quedaba hasta los 5 en el momento, siempre con el mismo vestido azul, siempre con la misma bolsa negra, y siempre llorando de la misma manera, silenciosa, controlada, como si hablara con Dios y pidiendo fuerza. La forma en que habló sobre su ritual de sufrimiento fue casi reverente, como si fuera hermoso,
Estaba contemplando una actuación diaria que tenía el privilegio de ver. Comencé a ajustar los horarios de negocios de mi abuela para que coincidan con los de ella. Continuó, sin que yo pregunte. Le dije a la abuela que tenía compromisos laborales, pero en realidad pasé el tercer piso antes de escalar el dormitorio. Siempre encontré una excusa para estar cerca. ¿Para qué? Verla. Para estar cerca de ella. Estudiar esa tristeza perfecta. Tristeza perfecta. La expresión me hizo náuseas. Estaba romantizando el sufrimiento de una mujer en el duelo, convirtiendo su dolor en entretenimiento personal. ¿Y así es como descubriste otros detalles al respecto? Sí, poco a poco, como si estuvieras configurando un rompecabezas. Sus ojos brillaban con algo que me hizo sentir frío. Descubrí que trabajaba en una escuela municipal porque siempre llevaba una carpeta con pruebas para corregir. Matemáticas, para los ejercicios que pude ver cuando abrió la carpeta. ¿Viste lo que ella leyó? Claro, fue fascinante. Ella corrigió las pruebas durante las largas esperas, pero siempre se detuvo en el medio cuando algún monitor habitual emitió un sonido diferente. Era como si cada pitido pudiera ser el último. Estaba describiendo una invasión completa de la privacidad, como si fuera una investigación académica. Descubrí que vivía lejos porque siempre me quedaba sin aliento, como si hubiera huido de la parada de autobús para no llegar tarde. Descubrí que era económico porque siempre traía un refrigerio de casa en lugar de comprar en la cafetería. Y descubrí, se detuvo nuevamente, mirando el papel en sus manos, como si continuara secretos que incluso entendía completamente. ¿Descubriste qué? Descubrí que tenía miedo. ¿Miedo a qué? Temía que él moriría, pero también dudó, como si estuviera a punto de cruzar una línea que no debería ser cruzada. También teme que no muriera. Había algo en la forma en que dije que me dejó con un resfriado en el estómago. No fue la observación compasiva de alguien que entendió la complejidad del duelo. Era algo más calculador, como si hubiera decodificado algo siniestro en sus gestos. En el cuarto día, continuó, la vi hablando con su médico en el pasillo. La doctora Enrique Santos, cardiólogo. Leí en la insignia cuando me pasó. No pude escuchar todo, pero me posicioné lo suficientemente cerca como para poner algunas palabras. Pronóstico, familia, prepararse para lo peor, pregunta de días. Había estado luchando deliberadamente por escuchar una conversación médica privada. Esto ya no era observación, era invasión deliberada, espionaje emocional. Y en el quinto día, padre, su voz bajó hasta que se volvió casi inaudible. En el quinto día sucedió algo que cambió todo. Sentí que mi corazón se acelera. Había algo en la forma en que dijo cambió todo, que sonaba como el preludio de una confesión real. El momento en que la historia ya no sería sobre la observación y se convertiría en acción. ¿Qué pasó? Me miró directamente, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no era la timidez nerviosa del principio, era algo más frío, más decidido, más peligroso. Ella olvidó la bolsa. ¿Cómo esto? Cuando salió de la UCI ese día, olvidó la bolsa negra en el pasillo. Acababa de hablar con el doctor Santos sobre las preparativas necesarias. Escuché esta parte claramente. Estaba tan conmocionada después de la conversación que simplemente se puso de pie como un autómata y se fue, dejando su bolsa, inclinándose contra el muro donde solía sentarse. Mi boca estaba seca. Podía sentir a dónde iba la historia, y no me gustó nada absolutamente cómo. ¿Y tú? Tomé la bolsa. Las palabras fueron suspendidas en el aire como una acusación. Recoger una bolsa extraña no era un acto de bondad o encuentro casual. Fue una apropiación indebida. Fue violación. Fue el primer paso para algo mucho más oscuro. Volver a ella. Se rió de nuevo. Ese sonido amargado y de humor que comenzaba a molestarme profundamente, como el ranger de uñas en una pizarra. Sí, padre, eso es lo que me dije. Iba a regresar al día siguiente. Era solo un buen samaritano que quería ayudar a una mujer a sufrir. Fue mi oportunidad para finalmente hablar con ella, presentarme como una amable y servicial a alguien. Pero eso no es lo que pasó. No, desplegó otro papel, revelando lo que parecía ser una lista detallada. Direcciones, números de teléfono, nombres. Eso no es lo que pasó. El confesionario de repente parecía más pequeño, cargador. Podía sentir el peso del pecado que estaba a punto de revelarse, y por primera vez en décadas de ministerio, me preguntaba si realmente quería escuchar lo que venía. ¿Qué hiciste con la bolsa? Lo abrí, simple como eso. 3 palabras que llevaron el peso de una violación completa. No solo tomó la bolsa, la violó, invadió la privacidad más íntima de esa mujer en el luto,
convirtió su vulnerabilidad en la oportunidad. ¿Y qué encontraste? Sus ojos brillaban con algo que me hizo sentir náuseas físicas. Encontré toda su vida sacerdote, documentos, tarjeta de identificación. Helena Cristina Méndez da Silva, 42, maestra municipal, dirección completa, Rua das Palmeiras, 847, 32 apartamento, teléfono residencial y móvil, llaves del apartamento y el coche, tarjetas de crédito. Tomó un descanso dramático, saboreando cada palabra, y encontré algo más, algo que no quería que nadie viera. ¿Qué? Me mostró el papel arrugado. Ahora podía ver claramente que era una fotocopia escrita a mano. Números, direcciones, y al final, una nota femenina y nerviosa. Si algo me pasa, busque a María Santos, hermana, lo sabe todo, le dice en Banco do Brasil, Branch 2847. Mi sangre se congeló. Eso no fue cualquier anotación, era el tipo de nota que alguien escribe cuando teme por su vida, cuando hay secretos que pueden ser peligrosos, cuando sospecho que puede no regresar a casa. Mi hijo, dijo con voz temblorosa, ¿te volviste la bolsa? La sonrisa que cruzó su rostro en ese momento fue lo más inquietante que he visto en 40 años de sacerdocio. Era una sonrisa de triunfo, de descubrimiento, de alguien que había encontrado un tesoro que no debería existir. Padre, cuando leí ese boleto, cuando vi los números de la cuenta bancaria, cuando encontré una segunda tarjeta de identificación oculta en el revestimiento de la bolsa, una identidad falsa con el nombre Cristina Santos, sabía que Helena no era solo una mujer que sufría la enfermedad de su esposo. ¿Qué fue? Se inclinó hacia adelante, acercando su rostro a la red, y susurró como si revelara el secreto más grande del mundo. Era una mujer que rezaba para que él muriera, y que tenía muchas más razones para esta oración de las que nunca imaginé. Sus palabras resonaron por el confesionario como un eco de una blasfemia. Podía sentir mi garganta seca, como si el aire hubiera sido absorbido por el pequeño espacio sagrado. En 4 décadas escuchando confesiones, aprendí a reconocer cuando alguien estaba a punto de confesar algo que para siempre cambiaría la forma en que vería el mundo. Mi hijo, dijo cuidadosamente, dijiste que había razones. ¿Qué razones? Dobló y desplegó los restos del papel nerviosamente. Sus dedos temblaron tanto que las piezas pequeñas continuaron cayendo al piso confesional como la nieve sucia. Padre, ¿crees que hay personas que nacen para sufrir? ¿Las personas que atraen el dolor como un imán? La pregunta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba después de que la revelación sobre Helena rezaba por la muerte de su esposo. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando abrí esa bolsa, cuando leí esos documentos, comencé a entender que Helena no era una víctima ordinaria. Ella estaba, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ella era alguien que había aprendido a sobrevivir en el infierno. Sobrevivir en el infierno. La expresión me dejó con un frío en mi grano. Continuar. Además de la identidad falsa y el boleto sobre si algo me pasa, encontré otras cosas en mi bolso, cosas que no tenían sentido para un maestro común. Desplegó otro papel mostrando lo que parecía ser una lista escrita con una pequeña carta. Encontré recetas médicas en nombre de Cristina Santos, la identidad falsa, antidepresivos, calmante, medicamentos de ansiedad, pero también, su voz ha bajado, también píldoras anticonceptivas recetadas para alguien que, según la tarjeta de identificación, había estado casada durante 15 años pero nunca tuvo hijos. Anticonceptivos para una mujer casada durante 15 años. Esto sugirió secretos dentro del matrimonio, decisiones que el esposo posiblemente no conocía. Y encontré fotografías. ¿Qué tipo de fotografías? Fotos viejas, sacerdote, más joven pero herido. Uno tenía un ojo morado mal disfrazado con maquillaje. Otro mostró un brazo en el brazo que claramente no era un accidente. Violencia doméstica. De repente, las piezas comenzaron a encajar siniestramente. Helena no solo sufría de la enfermedad de su esposo, sino que vivía una pesadilla mucho más larga y compleja. ¿Devolviste la bolsa después de ver esto? Se rió amargamente. Padre, después de ver esas fotos, después de entender qué tipo de hombre era Roberto da Silva, sabía que no podía simplemente devolver la bolsa. Tenía que hacer algo. Haz algo. Las palabras llevaban un peso que me asustaba. ¿Qué hiciste? Primero copié todo, cada documento, cada foto, cada número. Luego pongo la bolsa en el mismo lugar que el corredor al día siguiente, antes de que llegue. Había planeado todo meticulosamente. Esto ya no era impulsividad, era premeditación. ¿Encontró la bolsa? Sí, vi cuando llegó a ese 6.º día. Corrió hacia donde se había ido, tomó la bolsa y rápidamente revisó el contenido. Desde su alivio en su rostro, me di cuenta de que no se dio cuenta de que nadie se había movido.
Y luego, entonces, sucedió algo que cambió todo, padre. Algo que me hizo entender que no era solo un observador en esa historia. Sentí que mi corazón se acelera. Había algo en la forma en que dijo, cambió todo. Aba como el preludio de una confesión que no estaba preparado para escuchar. ¿Qué pasó? Roberto da Silva se despertó. Silencio. Un silencio denso que parecía chupar todo el aire del confesionario. ¿Salió del coma? Durante unas horas, los médicos llamaron despertar temporal. A veces sucede antes del final. Sus palabras salieron más lento ahora, como si cada uno diera. Estaba visitando a mi abuela cuando escuché la agitación en el tercer piso. Bajé a ver qué estaba pasando. ¿Y vio a Elena? Vi, pero también vi a Roberto. Y padre, se inclinó hacia adelante acercando su rostro a la red. Vi quién era realmente ese hombre. Ahora había un terror genuino en sus ojos. Terror y algo más. Una determinación fría que me hizo profundamente inquieto. Cuando Elena entró en la habitación, pensando que finalmente podría despedirse en paz, la agarró por la muñeca. Incluso débil, incluso vinculada a los dispositivos, la agarró lo suficiente como para dejar marcas. Me imagino la escena. Una mujer que espera una despedida tranquila, sorprendida por la última demostración de violencia de su agonizante esposo. Y escuché lo que él le dijo. ¿Qué dijiste? Dijo que sabía. Sabía sobre la cuenta bancaria secreta, sobre los documentos que ella estaba escondiendo, sobre sus planes después de que él murió. El misterio se estaba desmoronando de una manera inquietante. Roberto no era solo un marido violento, era alguien que controlaba a Elena incluso al borde de la muerte. Pero lo peor, padre, eso es lo que dijo más tarde. ¿Qué? Dijo que si pensara que iba a deshacerse de él fácilmente, estaba equivocada. Eso incluso muerto, encontraría una manera de destruir su vida. Amenazas más allá de la tumba. Fue el tipo de crueldad psicológica que marca a una persona para siempre. Dijo que había dejado instrucciones con alguien que conocía todos sus secretos y que iba a cuidar de que ella nunca fuera libre. ¿Instrucciones? Como bomba de tiempo, padre. Roberto había garantizado que incluso después de estar muerto, Elena seguiría siendo su prisionera. La historia estaba tomando proporciones que iban mucho más allá de la violencia doméstica ordinaria. Fue un sistema de control que trascendió la muerte. ¿Y Elena? ¿Cómo reaccionaste? Ella rogó. Literalmente se arrodilló junto a la cama y le rogó que tuviera piedad. Dijo que haría cualquier cosa, que le daría todo el dinero que había ahorrado, que renunciaría a cualquier plan para reiniciar la vida. La imagen de Elena arrodillada, rogando misericordia a un hombre moribundo que la había aterrorizado durante años, fue devastadora. Pero él solo se rió, una risa débil, pero llena de malicia, y dijo una última cosa antes de desmayarse nuevamente. ¿Qué dijiste? Dijo el nombre de la persona que tenía las instrucciones, y el padre hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran demasiado físicas para irse. Era alguien que Elena conocía muy bien. Podía sentir que estábamos llegando al núcleo de algo terrible. ¿Quién era? Su hermano, Carlos Santos. El nombre cayó como una bomba. No era un extraño, un abogado o un socio comercial. Era una familia. Era alguien que Elena debería poder confiar. ¿Conoces este Carlos? No personalmente, pero después de escuchar el nombre yo lo investigué. Por supuesto que investigó. Su obsesión no tenía límites. ¿Qué descubriste? Carlos Santos es un delegado de policía retirado. Vive a 3 cuadras de la casa de Elena, y según los registros a los que pude acceder, dudó. Según los registros, él y Roberto estaban muy cerca, mucho más cerca de lo que sería normal entre las hermanas en la ley. La red de control se estaba volviendo más compleja y siniestra de lo que imaginaba. Elena, ¿sabías sobre esta proximidad? Por la desesperación en su rostro cuando Roberto dijo el nombre, diría que no solo sabía que temía. Carlos no era solo el depositario de los secretos de Roberto, era un conspirador. Y después de esta conversación, Roberto se desmayó nuevamente y murió 3 horas después. Pero antes de morir, hizo una pausa, y vi sus manos sacudirse violentamente. Antes de morir sucedió algo que me hizo tomar una decisión. Sentí un escalofrío por la columna vertebral. Había algo en la forma en que dijo decisión, que sonaba como una línea que se cruza, un punto sin retorno. ¿Qué decisión? Decidí que Elena no podía enfrentar eso sola. Entró con pasos inseguros, casi incapaz de mirar a los ojos. Al principio pensé que era una culpa juvenil común, pero tus palabras eran como cuchillos, lo que reveló que la noche todavía me deja con una pregunta sin respuesta. Las palabras de la mini historia resonaron en mi mente como presagio. Estaba empezando a entender que esta confesión fue mucho más allá del voyeurismo u obsesión.
Se trataba de alguien que había decidido insertarse activamente en una historia de dolor y venganza. ¿Cómo decidiste ayudar a Elena, padre? ¿Alguna vez has visto a alguien que se estaba ahogando? La forma en que los ojos demuestran o puro, como si pudieran ver la muerte acercándose. Sí, así fue como Elena miró el vacío en esos momentos finales de Roberto, como si supiera que su muerte no sería liberada, sino el comienzo de un tormento aún peor. Y sentiste que necesitabas intervenir. Sentí que Dios me había puesto allí por una razón, padre, que todo ese comentario, todo eso, la proximidad a su sufrimiento, era parte de un plan más grande. Estaba justificando su obsesión como una misión divina. Fue el tipo de racionalización que me hizo profundamente preocupado. ¿Qué hiciste? Me miró directamente a los ojos, y por primera vez vi algo más allá del nerviosismo o la culpa. Sí, determinación. Una determinación en frío que me hizo preguntarme si realmente quería escuchar la respuesta. Fui tras Carlos Santos. Las palabras fueron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Había dejado el papel de observer y se convirtió en un participante activo. Había transformado su obsesión en acción. ¿Para qué? Para averiguar exactamente qué tipo de instrucciones que Roberto le quedaba y decidir si Carlos Santos merecía continuar respirando. Sus palabras resonaron en el confesionario como una sentencia de muerte. Sentí que mi garganta se acercaba, como si el aire se hubiera vuelto demasiado grueso para respirar. En 40 años de sacerdocio, aprendí a reconocer el momento exacto en que una confesión cruza la línea entre el pecado y el crimen. Y en ese momento, supe que estaba enfrentando algo que podría no tener que escuchar. «Mi hijo», dijo con voz inestable. «¿Qué hiciste?» Respiró hondo 3 veces, como si necesitara prepararse para saltar de un acantilado. Sus manos continuaron destruyendo los restos del papel, pero ahora los movimientos estaban más controlados, casi ritualizados. «Padre, ¿crees que algunas personas nacen para ser instrumentos de justicia? ¿Que Dios a veces elija lo más improbable de corregir lo que está mal en el mundo?» La pregunta me puso inquieto. Fue el tipo de racionalización que precede a las terribles confesiones cuando alguien intenta convertir un crimen en una misión divina. «Continúa tu historia», respondí, evitando validar tu línea de razonamiento. 2 días después del funeral de Roberto, un pequeño funeral, solo Elena, algunos vecinos y, por supuesto, Carlos Santos. Fui a su casa. Silencio. Un fuerte silencio que parecía llevar el peso de una decisión irreversible. «¿Cómo encontraste la casa?» «Rua das Acacias, 127. Casa amarela con Green Gate». Descubrí la dirección a través del obituario de Roberto, donde Carlos figuraba como «querido hermano», «of» y «amigo cercano». La precisión de los detalles fue inquietante. No se había ido impulsivamente, había planeado, investigado, preparado. ¿A qué hora fue allí? 10 por la noche, lo suficientemente tarde como para asegurarse de que los vecinos durmieran, pero pronto para encontrarlo despierto. Mi sangre se congeló. Había elegido el tiempo estratégicamente. Esta no fue una visita, fue mucho más siniestro. ¿Y qué pasó cuando llegaste allí? Sus ojos se conformaron en cualquier punto detrás de mí, como si reviviera la escena en cámara lenta. Toqué la campana. Carlos abrió la puerta con solo una camiseta sin mangas y pantalones cortos. Era un hombre grande, sacerdote, altos y anchos hombros, grandes manos. El tipo de persona que se intimida solo por presencia. Estaba describiendo a Carlos como si fuera un oponente que había estudiado antes de enfrentar. Pero cuando me vio en la puerta, un joven ordinario, delgado e inofensivo, bajó la guardia. ¿Qué le dijiste? Dijo que era amigo de Elena y que estaba preocupada por algunas cosas que Roberto había mencionado antes de morir. Dijo que quería ayudar a resolver cualquier malentendido. Mentiras elaboradas. Había creado una historia convincente para obtener acceso a la casa. ¿Carlos creía? Inicialmente sí. Me invitó a entrar. Ofreció café. La casa olía a cigarrillo y cerveza vieja. Era desordenado, con periódicos dispersos y botellas vacías sobre la mesa. La descripción era demasiado visual, demasiado detallada, como si hubiera memorizado todos los aspectos del medio ambiente. Nos sentamos en la habitación. Había fotos de Carlos y Roberto juntos. Pescar, jugar a las cartas, beber, muchas más fotos de las que serían normales entre las hermanas. Y luego, entonces dije que Elena estaba preocupada por los documentos que Roberto lo habría dejado, documentos que podrían causar problemas para ella. Había ido directamente al grano, sin rodeos, sin sutileza. ¿Cómo reaccionó Carlos? Primero trató de fingir que no sabía de qué estaba hablando. Dijo que Roberto no había hecho nada importante para él, solo algunos efectos personales. Pero no lo creías. Sabía que estaba mintiendo, padre. La forma en que evitó mi mirada,
cuán nerviosamente agitaba el vaso de cerveza, eran signos obvios, señales que había aprendido a leer durante sus observaciones obsesivas de Elena. Así que presioné un poco más. Dijo que Elena me había contado sobre ciertas instrucciones que Roberto habría ido. ¿Y ahí? Entonces su semblante cambió por completo. Sentí un escalofrío por la columna vertebral. Había algo en la forma en que describió el cambio en el comportamiento de Carlos que sugería un peligro real. ¿Cambiaste cómo? Sus ojos se entrecerraron. El cuerpo estaba tenso. De repente, ya no era el servicial cuñado que ofrecía café. Era el ex delegado acostumbrado a intimidar a las personas. ¿Qué dijo él? Preguntó quién era realmente. Dijo que Elena nunca había mencionado a ningún joven amigo. Dijo que si estaba allí haciendo preguntas fue porque ella me había dicho dónde no debería. La situación había subido rápidamente. Carlos se había dado cuenta de que algo no estaba bien. ¿Y tú? Dije la verdad. ¿Qué es verdad? Que había visto a Elena en el hospital. ¿Quién sabía sobre la violencia que sufrió? ¿Quién conocía los secretos que Roberto la mantuvo? Fue una admisión peligrosa para hacer un ex oficial de policía potencialmente corrupto. ¿Cómo reaccionó Carlos a esto? Se rió, una risa fría y de humor. Dijo que no tenía idea de lo que me estaba metiendo en mí. ¿Y dijo algo más? Dijo que Elena era una mentirosa manipuladora que había podido engañar a mucha gente a lo largo de los años, que las marcas que pensé que eran de violencia eran, de hecho, el resultado de su propia inestabilidad. Carlos estaba reescribiendo la narración, convirtiendo a Elena de la víctima en un villano. ¿Creías? No por un segundo, padre, pero lo dejé seguir hablando. ¿Y qué más dijo? Dijo que Roberto había descubierto que Elena estaba planeando matarlo. Las palabras cayeron como una bomba en el confesionario. Elena no solo sufría violencia doméstica, sino que estaba planeando un asesinato. ¿Te mata cómo? Veneno. Pequeñas dosis de un compuesto que sumergiría los síntomas de los problemas cardíacos. Roberto había descubierto el plan y había salvado evidencia, frascos, recetas médicas falsas. Elena señala las dosis. La historia estaba tomando proporciones que no imaginé. No fue solo un caso de violencia doméstica, sino intentó asesinato mutuo. ¿Y estas pruebas fueron con Carlos? Sí, me los mostró. ¿Mostraste? Me llevó a un armario en la sala de estar y tomó una caja de zapatos. En el interior había 3 pequeños viales de vidrio, recetas médicas falsificadas y un cuaderno con las letras de Elena. Evidencia física. Carlos no solo inventaba historias, tenía evidencia concreta. ¿Qué se escribió en el cuaderno? Disas calculadas por el peso corporal, síntomas esperados, programa de administración, y al final hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran particularmente difíciles de decir. Al final, una fecha programada. Liberación definitiva, 15 de octubre, el día que Roberto tuvo el ataque cardíaco en el hospital. ¿Elena estaba envenenando a su esposo? Según Carlos, sí, pero Roberto descubrió y fingió morir naturalmente para atraparla en el acto. ¿Y el plan funcionó? Hasta cierto punto. Roberto obtuvo la evidencia que necesitaba para destruir a Elena después de su muerte, pero el cuerpo no pudo soportar la representación. El infarto que debería fingirse se hizo real. La ironía era inquietante. Roberto realmente murió mientras intentaba fingir su propia muerte para incriminar a su esposa. ¿Y Carlos? Carlos heredó la responsabilidad de entregar las pruebas a la policía. Roberto había dejado instrucciones específicas. Espera una semana después del funeral y después de denunciar a Elena por intento de asesinato. ¿Por qué esperar una semana? Para darle tiempo para relajarse, pensar que era libre. Roberto quería que sintiera el sabor de la libertad antes de perderla para siempre. Crueldad más allá de la tumba. Incluso muerto, Roberto todavía estaba torturando a Elena. ¿Y tú? ¿Qué hiciste con esta información? Me miró directamente a los ojos y por primera vez vi algo que me hizo temblar. Ya no estaba nervioso ni culpa. Hacía frío. Una frialdad calculadora que no debería existir en alguien tan joven. Le dije a Carlos que entendía la situación. Pensé que era justa a Elena pagar por lo que había hecho. Pero eso no es lo que realmente pensaste. No, porque mientras Carlos estaba hablando, noté algo que no esperaba que notara. ¿Qué? En las fotos de Roberto y Carlos juntos, en varios de ellos Roberto tuvieron marcas, pequeños cortes, contusiones, rasguños, siempre disfrazados de accidentes de pesca o tropiezos de tropiezo. Había observado detalles que escaparon al propio Carlos. ¿Carlos también era violento? Carlos no era solo un cómplice de la violencia de Roberto contra Elena, padre. Era un participante activo. La red de abuso era aún más amplia de lo que imaginaba. ¿Cómo descubriste esto? Porque cuando mostró la evidencia contra Elena,
Vi otras cosas en la casa, fotos de Polaroid escondidas entre los periódicos, fotos de Elena en situaciones comprometedoras. Sentí que las náuseas subían la garganta. ¿Qué tipo de fotos? Fotos que demostraron que Roberto y Carlos no eran solo hermanas que bebían juntas, eran socios en algo mucho más siniestro. Dios mío. Y fue entonces cuando vi estas fotos que tomé una decisión, padre. Sentí que mi corazón se acelera. Había algo en la forma en que dijo decisión que sonaba como una oración que se estaba realizando. ¿Qué decisión? Decidí que Carlos Santos no iba a vivir para entregar esas falsas pruebas a la policía. Entró con pasos inseguros, casi incapaz de mirar a los ojos. Al principio pensé que era una culpa juvenil común, pero tus palabras eran como cuchillos, lo que reveló que la noche todavía me deja con una pregunta sin respuesta. Las palabras de la mini historia resonaron en mi mente como un presagio que finalmente se materializó. Estaba escuchando la confesión de alguien que había cruzado una línea que no podía ser interrumpida. ¿Qué hiciste con Carlos? Respiró hondo, como si se preparara para confesar a los imperdonables. Padre, ¿has oído hablar de la justicia poética? Mi hijo, Carlos, mantuvo veneno en casa, el mismo veneno que Roberto solía incriminar a Elena. Estaba en la cocina, en una botella sin etiqueta, escondido detrás del azúcar. Mi boca estaba completamente seca. Y puse 3 gotas en su cerveza. Las palabras salieron como un susurro, pero cortaron el silencio del confesionario como una cuchilla. 3 suficientes gotas para simular un ataque cardíaco en un hombre del tamaño de él. Asesinato. Estaba escuchando la confesión de un asesinato premeditado. ¿Carlos murió? Carlos murió 1 hora después de que salí de su casa. Los vecinos encontraron el cuerpo a la mañana siguiente. La autopsia declaró la muerte fulminando el ataque cardíaco. ¿Y la evidencia contra Elena? Quemé todo antes de irme. Las botellas, las recetas, el cuaderno, las fotos. Todo se convirtió en cenizas en la chimenea de la propia casa de Carlos. Había destruido la evidencia y eliminó a la única persona que podía incriminar a Elena. Elena se liberó. Elena estaba libre, pero padre, hizo una pausa, y por primera vez desde que comenzó a confesar, vi lágrimas en sus ojos. Ella nunca supo que se salvó. ¿Cómo esto? Nunca supo que había evidencia en su contra. Nunca supe que Carlos estaba planeando entregarla a la policía, y nunca supe que alguien la salvó. El sacrificio silencioso. Había matado para proteger a una mujer que ni siquiera sabía que ella necesitaba ser protegida. ¿Y nunca le dijiste? ¿Cómo pudiste? Hola, Helena. Soy el tipo que te siguió durante meses. Robó tu bolso, invadió tu privacidad y mató a tu hermano para salvarte de una acusación de asesinato. La ironía era devastadora. Se había vuelto tan obsesivo para protegerla que hacía imposible cualquier relación real con ella. ¿Dónde está Elena ahora? Se mudó 3 semanas después del funeral de Roberto. Vendió la casa, tomó el dinero de la cuenta secreta y desapareció. Nunca lo volví a ver. ¿Y tú? Y yo estaba aquí, padre, llevando el peso de lo que hice. Sé que salvé una vida inocente, pero también sabiendo que tomé una vida culpable. Se había convertido en el salvador y el condenado en su propia historia. ¿Por eso llegó a confesar? Llegué a confesar porque dudó, como si todavía hubiera algo que no tuviera el coraje de decir, porque Carlos Santos no era la única persona que murió por mi obsesión con Elena. Sus palabras resonaron por el confesionario como la flexión de las campanas funerarias. Sentí que mi alma se retiraba, como si hubiera intentado esconderme de una gran verdad para ser llevada. En 40 años escuchando confesiones, aprendí que hay un límite para lo que el corazón humano puede soportar, y en ese momento, supe que estaba a punto de superar este límite. ¿Cuántas personas murieron?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Miró sus propias manos como si fueran extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Los restos del papel arrugado se dispersaron en el piso confesional como pétalos marchitos de una flor envenenada. 3, susurró, 3 personas además de Carlos, 3 vidas, 3 familias destruidas, 3 funerales que ocurrieron porque un joven decidió que podía ser juez, jurado y albacea, en nombre de una mujer que ni siquiera sabía que existía. Cuéntame sobre ellos, dijo, aunque cada palabra salió como una oración pidiendo fuerza para soportar lo que estaba por venir. Respiró hondo 3 veces, como si tuviera que reunir el coraje para abrir los últimos cajones de su alma. El primero fue María Santos. El nombre me golpeó como un golpe. María Santos, la persona mencionada en el boleto de Elena, la que lo sabía todo. ¿La hermana de Elena? Sí. 2 semanas después de que Elena desapareció, María comenzó a hacer preguntas. Apareció en el vecindario donde vivía Elena, habló con los vecinos, visitó la escuela donde trabajaba,
Había algo en la forma en que describió las acciones de María, que sonaban como un amenaza a ser catalogada. María estaba buscando a Elena, María estaba investigando. Sabía sobre la cuenta bancaria secreta, sobre los documentos falsos, sobre todo el sistema que Elena había creado para escapar de Roberto. ¿Y eso te molestó? Me molestó porque María no estaba buscando a Elena para ayudar, estaba buscando juzgar, juicio. La palabra llevaba un peso que me hizo entender a dónde iba la historia. ¿Cómo descubriste esto? La seguí. Como él seguía a Elena, comencé a seguir a María. Quería entender lo que realmente quería. La obsesión se había transferido. Elena había desaparecido, pero necesitaba a alguien para mirar, alguien que proteja o elimine. ¿Y qué descubriste? Descubrí que Mary culpó a Elena por la muerte de Roberto. Él creía que su hermana había envenenado a su esposo y huido con el dinero. Ella tenía razón. Era parcialmente correcto, padre. Elena realmente estaba envenenando a Roberto, pero María no sabía sobre los años de violencia, sobre Carlos, sobre toda la red de abuso que Elena estaba tratando de escapar. Continuó justificando sus acciones como protección a Elena, incluso después de que la perdió de la vista. Y luego, María fue a la policía. Presentó una queja contra Elena por asesinato y desaparición sospechosa. Dijo que tenía pruebas. ¿Qué evidencia? Cartas. Elena le había escrito a Mary a lo largo de los años. Cartas en las que mencionó sueños de libertad y planes para el futuro. Mary interpretó estas cartas como confesiones de un plan de asesinato, evidencia circunstancial que podría destruir a Elena incluso después de su escape. ¿La policía se tomó en serio la queja? Tomó. Comenzaron una investigación. Y si esta investigación continuó, Elena sería encontrada y arrestada. Exactamente. Y no pude permitirlo. La frialdad que dijo no pudo permitir me hizo temblar. No había emoción, solo una determinación lógica. ¿Qué hiciste con María? Lo mismo que hice con Carlos. Veneno. 3 gotas en el café que tenía todas las tardes en la orilla de la plaza central. Otro homicidio premeditado. Otro accidente cardíaco, que en realidad fue una ejecución silenciosa. María murió, y con ella la única persona buscaba activamente a Elena. ¿Y las letras? ¿La evidencia? Se robé de su casa antes de que la policía hiciera la búsqueda oficial. Quemé todo, tal como lo había hecho con los documentos de Carlos. Estaba borrando sistemáticamente cualquier sendero que pudiera llevar a Elena. Era una obsesión que se había convertido en una cruzada de limpieza. ¿Y la segunda persona? Sus ojos se fijaron en la pequeña cruz de madera sobre mi cabeza, como si se confiesara directamente a Cristo. Delegado Ferreira, el oficial de policía responsable de investigar la queja de María, ahora estaba matando a los agentes de la ley. La escalada se había vuelto aterradora. ¿Por qué? Porque incluso después de la muerte de Mary, continuó investigando. Dijo que los casos de desaparición no cierran automáticamente solo porque el demandante muere. Un policía dedicado haciendo su trabajo, y eso se había convertido en una sentencia de muerte. ¿Cómo mataste a un delegado? Ferreira tenía diabetes. Descubrí esto mirándolo durante una semana. Tomó insulina regularmente, siempre en el mismo momento. La meticulosidad daba miedo. Había estudiado los hábitos médicos de la víctima para planificar el asesinato. Y reemplaza la insulina con una dosis concentrada de potasio. Paro cardíaco instantáneo durante lo que parecía ser una aplicación de medicina de rutina. Conocimiento médico aplicado para matar. Fue una perversión completa de la ciencia de la curación. ¿Nadie sospecha? Los diabéticos mueren por complicaciones todo el tiempo, especialmente los diabéticos estresados que trabajan con casos difíciles. ¿Y la investigación sobre Elena? Murió con Ferreira. Su reemplazo tenía otras prioridades, casos más recientes. La desaparición de Elena se presentó como una investigación no concluyente. Una vez más había salvado a Elena, eliminando cualquier amenaza para su libertad. ¿Y la tercera persona? Aquí dudó. Por primera vez desde que comenzó a confesar homicidios, vi una emoción genuina en sus ojos. No me arrepiento, pero algo como tristeza. La tercera persona era alguien que no quería matar. ¿Quién era? Mi abuela, Sofía. El mundo se detuvo. Había matado a su propia abuela, la mujer que lo había creado después de la muerte de su madre. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro horrorizado, porque estaba empezando a sospechar. ¿Sospecha qué? Que era diferente, que algo había cambiado en mí después de las visitas al hospital. Ella me conocía demasiado bien, padre, mejor que cualquiera en el mundo. Me encanta convertirse en una vulnerabilidad fatal. ¿Qué descubrió ella?
Encontró copias de los documentos de Elena ocultos en mi habitación, los papeles que había fotocopiado antes de devolver la bolsa, evidencia física que se quemaron a Elena, y por extensión, a toda la cadena de la muerte. ¿Y ella te confrontó? La última noche que pasé con ella, pregunté por qué tenía documentos de un extraño, por qué sabía tantos detalles sobre la vida de una mujer que dije que nunca vi. ¿Qué respondiste? Traté de mentir. Dije que había encontrado los roles en la calle, que era simplemente curiosidad, pero ella hizo una pausa, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Dijo que iba a decirle a la policía. No podía proteger a un nieto que se estaba involucrando con cosas peligrosas. Amor duro. La abuela estaba tratando de salvarlo de sí mismo. ¿Y tú? Aumenté la dosis de morfina que recibió por el dolor de cáncer, lo suficiente como para parecer una progresión natural de la enfermedad. Había transformado cuidados paliativos en el método de asesinato. Había matado a la única persona que lo amaba incondicionalmente. ¿Ella sufrió? No, fue como quedarse dormido, pacífico, como ella merecía. Incluso en el asesinato, trató de encontrar misericordia. Y te liberaste. Estaba libre de vivir con el peso de lo que había hecho, libre de llevar 4 muertes en la conciencia, 4 vidas vividas para proteger a una mujer que había desaparecido sin saber que había sido salvada. El confesionario de repente parecía menos que una tumba. El aire era grueso, cargado con el peso de las confesiones que nunca deberían haberse hecho. Miré a ese joven. Ya no era un joven, sino algo que se había convertido en algo más, y me preguntaba si hay perdón por algunos actos. Entró con pasos inseguros, casi incapaz de mirar a los ojos. Al principio pensé que era una culpa juvenil común, pero tus palabras eran como cuchillos, lo que reveló que la noche todavía me deja con una pregunta sin respuesta. Las palabras de la mini-historia resonaron en mi mente como una profecía cumplidas. Había entrado cuando era joven con culpa. Se fue como un confesado 4 homicidios que nunca serían investigados. Mi hijo, dijo finalmente, ¿entiendes lo que hiciste? Entiendo que salvé a una mujer inocente de una vida de tormento, y entiendo que me condené a una vida de silencio. ¿Y te arrepentimiento? ¿Arrepentimiento? Pensó por un largo momento. Me arrepiento de mi abuela, solo por ella. Los otros 3, era necesario. Todavía creía que había hecho lo correcto. ¿Planeas continuar? ¿Continúa qué, sacerdote? Matar para proteger a Elena. Elena ha desaparecido. Es gratis. Mi misión ha terminado. Misión. Había transformado la obsesión poco saludable en un propósito divino. ¿Qué pasa si la encuentran? Me miró directamente a los ojos y lo que vi allí me hizo temblar. Fue la frialdad de alguien que había cruzado tantas líneas que no había más fronteras morales. Si alguien amenaza a Elena nuevamente, sacerdote, haré lo que sea necesario. Se levantó lentamente, enderezó la chaqueta de jeans en mal estado y me miró por última vez. ¿Puedo recibir absolución? La pregunta me golpeó como un rayo. ¿Cómo absolver a alguien que no se sintió genuino? ¿Cómo dar perdón a aquellos que planearon continuar matando si necesario? La absolución requiere un verdadero arrepentimiento y propósito del cambio, respondí. Así que no creo que pueda ser absuelto. Dijo esto sin tristeza, así como uno encuentra un hecho inevitable. Pero gracias por escucharme, padre. Necesitaba compartir este peso con alguien, y luego salió. Simplemente se fue, dejándome solo en el confesionario con el eco de 4 confesiones de homicidios, y la certeza de que nunca podría decirle a nadie lo que había escuchado. Estuve sentado allí durante horas, escuchando el silencio de la iglesia vacía. Las velas continuaron a aletear indiferentes al horror que acababa de revelarse. El olor a cera derretida y madera vieja se mantuvo igual, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Esa noche, cuando cerré la puerta confesional, me hizo una pregunta que todavía me persigue. ¿Elena era realmente libre? ¿O acababa de intercambiar un arresto de violencia por un arresto obsesivo de protección? Y si ella supiera que 4 personas murieron para asegurar su libertad, ¿todavía te sentirías libre? Algunas confesiones son demasiado pesadas incluso para que Dios los lleve, y algunas preguntas no tienen respuesta, solo silencio, silencio eterno.